Piedra de escándalo en su momento, El sacerdote cumple como pocas de las películas de Eloy de la Iglesia con la Santa Trinidad, nunca mejor dicho, de lo impronunciable. La gente de bien no discute en la mesa, ni siquiera habla ni de sexo, ni de política, ni mucho menos de religión. Pues bien, de todo ello trata esta historia, rodada en 1978, que junto al diputado compone un extraño díptico sobre la represión, que es a la vez provocación y lectura fiel de la temperatura de un tiempo, la transición. Una esposa cristiana tiene que saber decir no incluso a su esposo. Pero en el acto matrimonial A lo que ustedes hacen no es un acto matrimonial, es algo contra natura. Dios Padre lo había convertido en un mandato cuando en el paraíso dijo: creced y multiplicaos. ¿Has estado alguna vez con una mujer? Tú no has estado jamás con ninguna, ¿verdad? La iglesia se llena de tentaciones a diario. ¡Qué vergüenza! ¿Pero cómo se atreve a hablar así? Yo creo que lo que usted necesita es un psiquiatra. Tienes cara de cura. Bueno. Estoy enamorada de usted. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Hemos hablado mucho en este programa de Eloy de la Iglesia, además, sí. Sobre todo le vinculamos con el cine kinky. ¿En qué momento de su trayectoria es cuando estrena El sacerdote? Pues precisamente es un poco la puerta de entrada a la etapa más celebrada del cine, de la filmografía de Eloy de la Iglesia, que es precisamente el cine kinky. Justo antes, pues bueno, de Colegas, El Pico, Navajeros, por supuesto, que es la primera de ellas. Forma una especie de, sí, como es una especie de díptico, con un díptico sobre la represión, con la película El Diputado, y viene justo después de sus películas vinculadas con la parte, digamos, más provocadora de su película. Juego de amor prohibido, La criatura, Placeres ocultos. Atrás queda su etapa quizás un poco más interesante, bueno, más interesante no me atrevo a decir, más distorsionada, digamos, de su cine, que es esa vinculación que tuvo con el cine giallo, pues Una gota de sangre para morir amando, o El techo de cristal, que se ha visto aquí. Entonces, bueno, se puede colocar justo en medio. Es una película que, digamos, que sirve como de transición entre el Eloy de la Iglesia anterior y el Eloy de la Iglesia que tenemos tipificado como más puramente Eloy de la Iglesia, por decirlo así. Ese Eloy de la Iglesia tipificado del que hablas nos lleva a la provocación. ¿Cuánto hay de provocación en esta película? Mucho, mucho. Él ya hablaba de que él lo que había querido hacer, y de hecho lo hace, es una especie de esperpento irónico. Y funciona así, es decir, desde las escenas oníricas, que digamos interrumpen la narración y son absolutamente delirantes, están prácticamente unas escenas esquinadas que rompen completamente la narración, que se mueve en equilibrio entre la comedia y algo muchísimo más grave. Los motivos de escándalo creo que están dentro de la propia esencia, de la propia estructura de una sociedad donde hay una serie de elementos que no crean un ritmo propio de vida donde se pueda convivir de una forma civilizada. Eso es lo que para mí resulta escandaloso. Y en una película de Eloy de la Iglesia que se titula El sacerdote y que ya se estrena cuando la censura ha finalizado, ¿cómo sale parada la Iglesia? Vamos a ver, Eloy de la Iglesia era un director muy consciente de que lo que él estaba retratando es lo que la sociedad era, no tanto lo que quería ser. Por eso le costaba tanto hacerse con ese cine, porque en realidad la España de la transición es una España que se quería verse a sí misma, pues, camino de Europa, europizada, modernizada o camino de modernizarse, y Eloy de la Iglesia como pone un poco de freno a todas esas aspiraciones y nos hace mirar atrás. Entonces la Iglesia que estamos viendo en ese momento es una sociedad donde nadie sale bien parado. No sale ni bien parado, por decirlo así, ni el cura progresista que digamos que que deja de creer en Dios para creer en los hombres y que es prácticamente ridiculizado en una magnífica interpretación de Emilio Gutiérrez Cava, ni luego el cura, digamos, defensor acérrimo de la cruzada. Los dos son como dos estereotipos que son manejados con bastante crueldad por Eloy de la Iglesia. Sino de ese absurdo nacional catolicismo que se lleva utilizando tantos años como instrumento de... ¿Como instrumento de qué? ¿De qué va a ser? Del poder, del régimen. ¡Vamos, vamos! Y luego está el personaje central de la película, que en realidad el propio Eloy de la Iglesia decía que el hecho de que fuera un sacerdote, a pesar de que digamos es una bomba que explota en mitad de la iglesia, por decirlo así, el hecho de que fuera un sacerdote era hasta cierto punto anecdótico, que a él lo que le interesaba era analizar la represión del personaje. Y ese es un poco el argumento base que efectivamente, como dice Eloy de la Iglesia, se trata de hablar de la represión, pero de lo que está hablando es del poder como institución, vamos a dejarlo ahí, de la Iglesia y por supuesto no para bien. Luis, tenemos que preparar a los espectadores porque van a ver algunas de las escenas más escabrosas del cine de Eloy de la Iglesia y por extensión seguramente que de la historia del cine español.
Sí, efectivamente. Tampoco hay que exagerar, es decir, estamos hechos a todo, hemos visto de todo, pero sí que es cierto que la crudeza con la que están rodadas determinadas escenas llaman mucho la atención, y llaman la atención porque ahora habría problemas para rodarlas. O sea, ahora no se aprobarían, y no porque hubiese censura o no censura, sino porque nos hemos vuelto tan políticamente correctos, más puritanos, tan puritanos en determinados aspectos, que transigimos mal con determinadas escenas, ¿no? Él mismo decía, no solo para criticar a los que en un principio serían los primeros destinatarios de la ofensa de unas imágenes así, pues bueno, hay una escena de zoofilia con una oca, hay otras escenas que no vamos a detallar, simplemente vamos a provocar para que se vean y se comprueben si son o no realmente crudas, pero lo que quería decir es que en un principio el público objetivo que tiene que ser aludido y provocado por estas escenas, pues bueno, es un público conservador, etcétera, etcétera, pues no, es decir, el cine de la Iglesia, el cine desde la Iglesia donde sentaba mal, y él mismo lo reconocía, era en determinados sectores de la progresía, y efectivamente son escenas muy crudas, y son escenas que, bueno, que también nos pueden servir para reflexionar quiénes éramos, quiénes somos y en qué nos hemos convertido. En la piel de ese sacerdote que retrata Eloi de la Iglesia tenemos a un magnífico Simón Andreu. Sí, y además es un papel complejísimo. Simón Andreu tiene un papel complicadísimo porque tiene que manejar todos los registros que maneja Eloi, y además con la crudeza que los maneja Eloi. Las tentaciones, señor obispo, me llegan a través del mundo que me rodea. Son concretamente los feligreses, los que me recuerdan continuamente el pecado. Tiene que ser a la vez cómico, trágico, absolutamente reprimido, y en ese sentido tiene que, digamos, la actuación corre por dentro, pero a la vez, por supuesto, es muy física todo lo que hace, toda la interpretación. Y en todos esos registros se maneja, digamos, con una maestría pocas veces contemplada, pues, y además es un actor tan cerebral en algunos aspectos como Simón Andreu. Es memorable, la verdad. Muchas gracias, Luis. A vosotros. En esta segunda etapa de su cine, que podríamos calificar como etapa de libertad, una vez suprimida la censura, Eloi de la Iglesia introduce en sus películas personajes y situaciones hasta entonces vetadas. Y es en títulos como El diputado, La criatura o el de esta noche, El sacerdote, donde comienzan a aparecer seres atormentados, llenos de conflictos, ya sean políticos o sexuales. Nueva cita con el cine siempre provocador de Eloi de la Iglesia.